Bien, bueno, muy buenas noches a todos. ¿Sí? Vamos a, vamos a leer un pasaje muy conocido en Juan capítulo 14. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos pasando por una situación que se prolonga mucho tiempo, en medio de una gran incertidumbre. La pandemia nos había dado un respiro por ahí a mitad de año, ¿no? Antes de mitad de año, en febrero, estábamos tranquilos, ¿no? Nos había dado la esperanza de que se iba a ir la vacuna y después tuvimos una apertura, disfrutamos un poco de libertad, creíamos que ya había vuelto la normalidad, pero nuevamente la segunda ola, ¿sí?, nos recordó que siempre estuvo ahí, que sigue siendo una realidad. eh, Llegó con mucho más fuerza, hizo más daño que la primera y ahora estamos esperando la tercera ola. El mundo está sumido en una ambivalencia entre vivir con normalidad y tomar medidas restrictivas que le obligan a las personas a aceptar que la vida social tiene que cambiar. La sociedad parece no tomar nota del asunto, las personas, digamos, ¿no? Pero es cierto que las personas viven con miedo y que los gobernantes tienen un problema, no saben bien qué medidas tomar, ¿sí? Nuestra iglesia pasamos también por diferentes etapas, ¿no? Hubo muchas personas que se fueron enfermando y familias que se fueron enfermando. Es una enfermedad diferente esta porque aísla a las personas, a las aísla de sus seres queridos, las aísla de sus afectos. Y cuando una persona está así y sola, sobre todo, cuando está internada, más que nada, no cuando todavía está dentro de su casa, sola con sus pensamientos, sola con sus inseguridades, sola con sus temores, con sus miedos, es cuando esa persona necesita realmente anclarse en algo firme, en algo que no se mueve, en algo que nos dé seguridad. Los cuadros clínicos de la patología pueden ser muy variados y pueden ser muy importantes, pero no se trata solo del dolor del cuerpo, porque hay muchos corazones rotos. Hay familias que de un día para otro perdieron a uno o varios de sus seres queridos. Los casos se repiten a lo largo del mundo y los noticieros permanentemente o los portales los reproducen. Muchas personas fueron internadas y no hubo tiempo de procesar esa pérdida. ¿Sí? La soledad, me están haciendo seña del volumen, me esperan un segundito. Mi compu, digo, tiene una personalidad propia muchas veces y cada vez que no guarda la forma en que lo dejo siempre. Pero bueno, perdónenme. Bien, vamos a leer Juan 14. Vamos a ir, basta de tanta introducción. ¿eh? Decía que los cuadros clínicos muchas veces son importantes, pero que hay dolor, hay corazones rotos, hay familias que han perdido seres queridos. Hay personas que cuando se internaron se dieron cuenta que estaban muy solos y no hubo tiempo para ellos de procesar, no hubo tiempo de despedirse. ¿Sí? En la internación las personas están muy solas, ni siquiera los médicos y los enfermeros están permanentemente alrededor y cuando están escondidos detrás de trajes, barbijos, máscaras y únicamente aparecen para sacarte sangre, para tomarte un estudio. Pero, ¿saben qué? Para las dolencias del cuerpo puede haber medicina, pero ¿qué cura hay para el dolor del corazón? ¿Puede un ser humano ayudar en forma eficaz cuando a una persona está angustiada en su corazón? ¿Hay alguien que pueda traer consuelo eficaz y permanente? Bueno, el Señor Jesucristo una noche les tuvo que hablar a los suyos porque la incertidumbre y el temor los había invadido. Fue la última semana, fue en realidad la última noche. Vamos a leer Juan 14, del versículo 1 hasta el versículo 3.
hasta el versículo, 4. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El verso 6, muy conocido, dice, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra culmina con la entrega del Señor en manos de sus enemigos. Pero hacía ya un año que los tiempos de popularidad del Señor habían pasado y la popularidad había cedido su lugar a la persecución, una persecución franca. Y especialmente en los últimos 6 meses, cuando el Señor visitaba la ciudad de Jerusalén, que lo hizo en 3 oportunidades, se producían enfrentamientos muy duros con los líderes judíos. Ellos estaban empecinados por el odio en quitar del medio a alguien a quien no podían enfrentar. Ellos estaban perdiendo autoridad y estaban perdiendo poder ante un simple carpintero de Galilea. Los discípulos esa noche en la cual el Señor está narrando esto, el apóstol Juan, esa noche que acabamos de leer, tenían motivos para estar turbados o estar atemorizados, porque ellos sentían el odio de los dirigentes y en cierta manera ellos también eran un blanco de ese sentir. Durante muchos días ellos estuvieron seguros detrás de la figura poderosa del Señor, porque el Señor era capaz de calmar las tormentas o de resucitar muertos con su palabra. Ahora ellos esta noche están turbados, porque el Señor les está anticipando que se va, que pronto se iría, que los dejaría y que peor todavía, que sería muerto por sus enemigos. Obviamente ellos no querían que esto pasara y en el último término estaban pensando también qué sería de ellos si Jesús moría, qué sería de ellos si el protector les abandonaba. Así que sus almas estaban turbados y sus pensamientos eran un hervidero sin control. Los mismos acontecimientos que ocurrieron en el aposento alto desde que empezó la cena de Pascua, el anuncio de que uno de ellos lo traicionaría, las dudas que el Señor planteó sobre el comportamiento de los demás, ustedes me van a abandonar. Había un ambiente de intranquilidad que contrastaba con el rostro apacible y tranquilo del Señor. Obviamente, el Señor conocía los pensamientos de ellos y veía la intranquilidad que su anuncio le había producido en sus corazones. Y entonces el Señor les iba a dejar un legado importante para ellos y también para todos nosotros. Algo que sirviera para esos 3 terribles días en que ellos estarían dispersos como como ovejas que no tienen pastor, en que ellos se sentirían abandonados, en los que el futuro les pintaría de negro, un horrible negro. Eran 3 días en que ellos iban a ser también probados, zarandeados, como le dijo el Señor a Pedro. Desde esa misma noche, cuando él fuera entregado, hasta las primeras horas del domingo, en que volvería a encenderse la luz de la esperanza y la semilla de la fe comenzaría a germinar para no detenerse nunca más. Pero sería algo que ellos podrían poseer y todos podemos poseer a partir de que creemos en Cristo, para que recordemos que la prueba que nos toque pasar no es definitiva, y que en los momentos difíciles hay algo que sí puede traer paz y sosiego a un alma inquieta y turbada. Así que yo les invito a que analicemos muy brevemente el pasaje que leímos, que es un pasaje súper conocido, que lo hemos leído un montón de veces. Nos vamos a enfocar detalladamente, muy brevemente, en cada una de las expresiones y descubrir lo que el Señor les enseñó a ellos esa última noche. En primer lugar, lo que les mostró o lo que hizo referencia es al poder de Cristo. Él dice allí, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí.
Para un judío no era difícil creer en Dios. Los discípulos, como buenos judíos, habían sido instruidos en la religión judía, que estaba llena de historias y muestras más que sobradas del poder de Dios, del poder de Jehová. Ellos sabían y creían firmemente en el único Dios, creador de todas las cosas, el Altísimo, el Sublime, el Eterno y Todopoderoso Dios. Ahora Jesús, el Señor Jesús, les había bajado el Dios del cielo a la misma tierra a vivir entre ellos. Y ellos le habían visto caminar sobre el agua, alimentar multitudes, abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, curar paralíticos, liberar endemoniados, levantar muertos y hacer cosas imposibles para los hombres. Si el objetivo de esas señales, como bien dice Juan en todo su evangelio, es producir fe, para que crean en mí. Con él, ellos se sentían seguros, porque sabía que nadie se podía interponer a la voz de su autoridad. Una palabra, como cantábamos en las canciones, ¿sí? Una simple palabra del Señor calmaba tempestades, sanaba la distancia, hacía que el muerto reviviera, producía maravillas o lograba entorpecer el plan secreto más secreto del enemigo en contra de los creyentes. Cualquier palabra del Señor les traía tranquilidad a ellos, seguridad. Por eso el Señor les dijo, crean en mí, les dice el Señor, crean en mí. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Estas cosas yo les he hablado, va a decir un ratito más tarde en el capítulo 16, para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Confíen, yo he vencido al mundo, crean en mí. Y si no lo hubiera dicho en mí, serían palabras huecas de sentido. ¿Sí? Ellos tenían que creer que estaban en Cristo y bajo su tutela, dentro de su voluntad, bajo su cuidado, rodeados por sus brazos, sostenidos por su fuerza, ellos podrían tener paz aún en medio de la peor de todas las tormentas. Pero ¿saben qué? El Señor dice, crean en mí. Nos dice a nosotros, crean en mí. ¿Qué puede pasarnos que yo no pueda? Dirá el Señor. ¿Qué puede pasarles que yo no pueda? Que yo no conozca, que yo no quiera, que yo no haya previsto. ¿Saben qué? Es muy interesante que el Señor no les reprocha a los discípulos que tengan miedo. No los reprende por sentir temor. Simplemente nos dice que tengamos fe en Él. La verdad se me hace sumamente difícil explicar cómo funciona la fe. Simplemente la fe acepta lo que no entiende. La fe ve lo que no se ve, lo invisible. Espera, aún en contra de todas las probabilidades, se entrega y descansa. Eso hace la fe. Como dice una canción que muchas veces cantamos, creo en ti, eso es lo que el Señor dijo, creo en mí, creo en ti, a pesar de lo que veo, creo en ti, a pesar de lo que siento, creo en ti. Entonces lo primero es el poder de Cristo. Él dice, creen en Dios, crean también en mí. ¿Sí? ¿Saben qué bueno es que podamos nosotros descubrir todo lo que somos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo, para que en el momento de mayor debilidad, cuando todo a nuestro alrededor se caiga, nosotros podamos creerle a nuestro Señor. En segundo lugar, habla de las muchas mansiones. Las muchas mansiones. Cuando escribía, usted sabe, yo escribo los mensajes, cuando escribí el mensaje, pensaba, ¿cómo será el cielo? ¿Qué será el cielo? ¿Cómo será la casa del Padre? El Señor dijo que Él vino del cielo. Él tiene autoridad para hablarnos de su casa, que es la casa del Padre. No nos hace demasiadas descripciones del cielo. Lo más probable es porque nosotros no lo vamos a poder ni siquiera entender o manejar. Pero Él les trae a colación las mansiones en la casa del Padre. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que en primer lugar porque ellos necesitan recordar el origen celestial del Señor. ¿Sí? A sus oponentes, Él le dijo varias veces, ¿sí? Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Por ejemplo, eso está en Juan 8:14, se lo dice a sus contrincantes. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Luego les dice, el Padre
me ha enviado. Y luego dice, yo no soy de este mundo. En primer lugar, el Señor quiere que pensemos que Él viene del cielo. A los discípulos le dijo lo mismo esta misma noche que estamos leyendo en el capítulo 16 de Juan. Les dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Él tiene un origen celestial. Aquel que los estaba preparando emocional y espiritualmente para las horas duras que vendrían, no era nada más y nada menos que el mismo Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la trina deidad. ¿Sí? Ellos lograron descubrir porque por su fe ellos descubrieron que el Señor Jesucristo era el Cristo que vino del cielo, y solamente 3 de ellos en una oportunidad pudieron ver algo de su gloria innata, de su gloria no creada, de su gloria personal en el monte. Entonces el Señor le trae a colación las mansiones del Padre porque dice, yo vengo del cielo. Pero en segundo lugar, creo que lo hace para que ellos pongan su atención en las cosas espirituales y eternas. Nuestra vista es muy corta. Mati por ahí trabaja para que veamos un poquito mejor, pero la verdad que nosotros solo vemos un pequeño espectro de cosas, aquellos que se encuentran en un determinado rango dentro del espectro lumínico, del espectro de luz. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver y que no por ello no son reales, son tan reales, pero como no las vemos, muchas veces nos olvidamos que existen. Y en las circunstancias que nos producen miedo, tendemos a enfocarnos en el entorno, en el peligro, para poder anticiparnos a una pérdida o un dolor. Es una reacción natural. Esa noche, los discípulos no podían ver lo que acontecería. Sí, pero el Señor sí. Ellos podían presumir que iban a ser fuertes, pero el Señor sabía que le negarían y que huirían. Es interesante la ternura con la que el Señor les habla. No les reprocha nada. Simplemente les pide que piensen en la casa del Padre y les dice que es suficientemente grande, que tiene muchas moradas y que estas moradas esperan tener habitantes terrenales. ¿Sí? Fíjense si podemos buscar Hebreos, capítulo 2, verso 10, si me acompañan. Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice allí que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y acá hay una expresión que sigue, dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ella. ¿Saben qué? El propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, de llevar muchas personas al cielo. Esas mansiones, esas moradas que está preparando el Señor Jesucristo en el cielo, no son para ángeles, son para personas, son para vos y para mí. Vemos en nuestras ciudades barrios cerrados con casas espectaculares, ¿verdad? Vemos en los diarios que algunas casas que los famosos compran o venden valen millones de dólares. Ni nos imaginamos qué serán esas casas. Pero esas casas no son comparables con las mansiones celestiales. Esas casas no son eternas. Esas casas se deterioran. Un terremoto las destruye. Un socavón provocado por una sudestada en la costa argentina esta semana acabó con una casa, se la comió el mar. No sé si lo vieron, creo que era en San Clemente. Esas casas son frágiles, son cáscaras frágiles hechas con materiales humanos. Hace poco vimos colapsar un edificio costoso en Miami. ¿Sí? Se vio por televisión, de improviso se desplomó. Un atentado hace unos años atrás destruyó 2 edificios emblemáticos del poder económico en Nueva York, ¿se acuerdan, no? Las Torres Gemelas que se vinieron abajo. Pero hay mansiones en los cielos, hay mansiones preparadas para nosotros. Quizás no tenés tu casa propia, quizás alquilás todos los meses, quizás tenés apenas un monoambiente, o tu casa es demasiado incómoda.
y se le filtra agua por el techo cuando llueve, o te cuesta pagar el alquiler. ¿Sabes qué? Mira al cielo. Y recordá que no siempre vas a vivir acá. Allá hay mansiones, allá hay mansiones que el Señor está preparando para nosotros. Y el Señor les levanta la vista al cielo porque ellos necesitan recordar a dónde van a ir, ¿sí? A dónde iremos, al cielo. Porque hermanos, estamos de paso, somos peregrinos. ¿Sí? El apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 20 y 21, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, 20 y 21 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Él volverá, ahora lo vamos a ver, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, hermanos, miremos al cielo, en el cielo hay moradas, ¿sí? Allí arriba, donde está el Señor Jesucristo, hay muchas mansiones, ¿sí? Muchas mansiones. En tercer lugar, ¿sí? Hay un lugar preparado. ¿Saben qué? No son mansiones que se van a sortear cuando nosotros lleguemos. La ciudad celestial tiene lugares preparados para nosotros, para que, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, preparar un lugar para vosotros. Lo interesante es que esta parece que no es una función de ángeles, el preparar un lugar para cada uno de nosotros. Parece que el mismo Señor es el que prepara un lugar para nosotros, porque Él dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El otro día escuchábamos el mensaje el domingo de la noche, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Dios cuando yo sufro? ¿Qué hace Dios cuando pasan todas estas cosas? Y nuestro hermano nos decía que nuestro Dios está luchando por nosotros. ¿Cuál es una de las funciones del ministerio actual del Señor? ¿Él sostiene al mundo? ¿Está sosteniendo al mundo? Sí. Él controla las galaxias, los mundos, los planetas, que no se choquen, que nadie se salga de su órbita, controla la vida de los hombres. ¿Es cierto? Él sostiene al mundo. ¿Él cuida de su creación? Sí. El Señor Jesucristo cuida de su creación. Conoce los recursos naturales, envía la lluvia, provee alimentos a sus criaturas, hasta a los pequeños gorriones, ¿verdad? Así que Él está cuidando de su creación. ¿Se preocupa por nosotros, por sus hijos? Sí. El Señor Jesucristo está atento a la voz de cada uno de nosotros, nos cuida, protege, lucha, como veíamos, por nosotros. También es cierto. ¿Qué más hace el Señor? ¿Intercede por nosotros? Sí. Es una función permanente que le debe ocupar, yo creo que gran parte de su agenda, de su tiempo, salir en beneficio de los acusados, porque somos pecadores y Él intercede por nosotros. Pero también tiene tiempo para la planificación urbana. Él está delineando barrios a donde vamos a vivir. Construye mansiones, construye moradas. No lo sé, yo creo que son personalizadas. Quizás sí, no lo sabemos. Y no podemos evitar el usar la imaginación cuando empezamos a pensar en esto. Pero yo estoy seguro de algo, como lo dice el apóstol Pablo, que no hay nada que nosotros podamos imaginar, pensar o que haya subido a corazón de hombre que se pueda comparar con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso Él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Allí en el cielo hay un lugar preparado. La cuarta cosa que leímos es que Él volverá. Hay un regreso previsto. Cuando Él haya terminado de preparar el lugar para nosotros, entonces volverá a venir. ¿Eh? El Señor Jesucristo lo dijo allí en el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, vendré otra vez. Esas mansiones que Él está preparando no se van a quedar sin moradores, vacías, con un cartel que diga se alquila, o como vamos a ver, hay vacantes. ¿Eh? Un día el Señor volverá a dejar la casa del Padre, se va a ir de nuevo del cielo, volverá a la tierra, pero no va a ser como la primera vez en la que se despojó de sus vestiduras reales y de su condición real para hacerse hombre. Saldrá de allí vestido de gloria y vendrá a la tierra para recoger aquello que consiguió en su primera venida. Viene a encontrarse con su prometida, viene a encontrarse con su novia, viene a encontrarse con la iglesia.
Ahora ese encuentro, yo también me imagino, será fantástico. De todas partes del mundo, de la redondez de la tierra, comenzarán a levantarse los creyentes y elevarán su vuelo para encontrarse en el aire con el Señor. La voz del Señor potente, ¿sí?, llamará a su iglesia amada y cada uno de ellos será resucitado o transformado. Cada uno escuchará esa voz irresistible. Y en ese momento, si los huesos habían sido carcomidos por el tiempo, volverán a cobrar vida. A veces tratamos de imaginar el cuadro, pero yo creo, vuelvo a decirlo, que no nos podemos ni siquiera acercar a la gloria de aquellos que se han trasladado, cuando seamos trasladados o glorificados, como tampoco podemos imaginar el caos y la desesperación que reinarán aquí en la tierra por los que se quedaron. ¿Cómo lo reconoceremos? La verdad no lo sé. Yo sí sé que Él me reconocerá a mí y me llamará. Porque la Biblia enseña que hemos sido sellados y le pertenecemos. Somos propiedad de Él y Él no dejará a ninguno olvidado. ¿Quién estará más contento, Él o yo? ¿Se pusieron a pensar? Creo que ese momento va a ser único y más allá de toda imaginación, vamos a estar sin dolores, sin achaques, despojados de toda debilidad, perfectamente libres como nunca antes lo estuvimos. Sin ninguna duda que nosotros vamos a disfrutar ese momento como nunca hemos disfrutado nada. Y cuando estemos frente a Él, yo creo que le vamos a decir, valió la pena cada aflicción, cada dolor, cada vergüenza sufrida por ti. Pero también creo que Él va a estar gozoso de poder encontrarse con nosotros. Yo creo que cuando Él vea esa gran multitud que ganó con su sangre, Él también va a decir, valió la pena cada aflicción, cada dolor y cada vergüenza sufrida por ellos. Hay un himno muy hermoso en nuestros himnarios, que habla mucho de este encuentro. Y en una de sus estrofas dice, Él, Señor Jesús, que tuvo la tristeza de la cruz atroz, yo, que en el desierto oscuro fui de Cristo en pos, el placer común tendremos en la gloria allí, yo al estar en su presencia y Él al verme a mí. En otra de las estrofas dice, cuán bendito es el encuentro, el desierto atrás, y el estar en su presencia sin salir jamás. Él en toda su hermosura, yo por su favor, compartiendo ambos de su Padre plenitud de amor. Él y yo, Él y nosotros, pronto nos encontraremos. Hermanos, ¿cuál es la realidad que nos aqueja, que nos aflige? Quizás pensemos que no hay nada bueno por delante. ¿Cuál es la circunstancia por la cual está sufriendo nuestra alma? ¿Cuál es esa situación que agita y que convulsiona nuestro corazón? Que ninguna cosa, hermanos, nos aleje de la expectativa de este encuentro. Que nada nos haga pensar en esto como una vana esperanza, como una ilusión, sino como una realidad que es mucho más real y mucho más segura que cualquier cosa que haya en esta vida y por las cuales nos desvelamos, preocupamos y angustiamos. Así que pronto ocurrirá el gran encuentro. Y hay otra cosa grande que ocurrirá, la gran recepción, porque él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La gran reunión con él, nos tomaré a mí mismo. Él será el atractivo y el atraedor, no sé si se puede decir atraedor, el que atrae. Él es el atractivo y el que atrae. A él iremos, a él nos congregaremos. No hay nada más relevante que él. No hay gloria en el cielo semejante a él. Es su rostro lo que buscaremos, es su presencia la que nos deslumbrará, no otra cosa. Quizás el cielo tenga calles de oro, mar de cristal y muchas otras cosas que siempre hablamos, pero el gran atractivo es Él. Si en ese momento, cuando estemos frente a Él, nosotros pudiéramos mirar para atrás y recordar las cosas que nos preocuparon aquí en la vida, si en ese momento pudiéramos recordarla, creo que no va a ser posible. Creo que no nos perdonaríamos haber puesto siquiera un segundo de nuestro tiempo en ello.
en haber desviado nuestra atención de Él por algo de tan poco valor. Yo imagino también que junto a Él va a haber una multitud de ángeles, asombrados, los ojos bien abiertos. Seguramente va a ser una escena de gran gozo a las puertas mismas del cielo. Nos abrazará el Señor uno por uno, nos mostrará sus marcas. Seguramente no vamos a poder emitir palabra y lo más probable, si es que se puede hablar de probabilidades, es que caigamos postrados ante la majestad de su presencia. Pero también es igualmente probable que oigamos palabras de ánimo, palabras de consuelo, colmadas de gozo, un gozo profundo y pleno que quitará todo temor de nosotros. Os tomaré a mí mismo, dijo el Señor, y habla de un corazón que quiere estar con otro corazón, con otra persona, que quiere pasar tiempo junto a ella, que anhela su presencia, que la quiere llevar a todo lugar donde ella vaya. ¿No nos conmueve este sentimiento del Señor por nosotros? Nos quiere tanto que quiere pasar toda la eternidad con nosotros. ¿No nos tranquiliza el corazón saber que nuestro Salvador espera con ansias ese momento de tomarnos para que estemos con Él? Si esta pandemia continúa muchos años más, si las circunstancias personales, familiares o dentro de la misma iglesia se ponen difíciles, si nos toca pasar por la muerte, la promesa del Señor os tomaré a mí mismo debería acallar toda queja, suavizar todo dolor y aquietar nuestra alma para que hasta obtener la paz más absoluta e inexplicable posible. Hay otra cosa que el Señor les habla, y les habla de un hogar eterno. Y Él dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa está lista para la iglesia y viene a buscar a la iglesia. Viene a su encuentro tan esperado, vuelve por ella, ¿sí?, a prepararla a la iglesia para presentarse al Padre. Y este es otro momento que creo que va a ocurrir. Yo creo que el Señor Jesucristo un día va a presentar a su iglesia, como dice Judas en su versículo 24, dice, y dirá, imagino, permítanme, Padre, este era el propósito eterno. Por ella, por mi esposa, me sacrifiqué. Por mi esposa me humillé para conquistarla, para purificarla, para traerla. Por ella preparé mansiones para que la casa esté llena. Esta es mi amada y ella estará conmigo por toda la eternidad. El cielo no será cielo sin la iglesia. La ciudad celestial no estará completa sin la iglesia. Porque la ciudad celestial, es la morada del esposo y la esposa, no del esposo solo. A ella, a la iglesia, se le permitió, como dice Juan, que se vista de lino fino y resplandeciente. Ella puede entrar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, y ella va a habitar por los siglos de los siglos, dice allí el Apocalipsis capítulo 21, creo, ¿sí? Versos 8 y 9, por los siglos de los siglos. Esto quiere decir eternamente, eternamente. Y el último pensamiento es la bienaventurada certidumbre que el Señor les dio a sus discípulos. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que el Señor les había compartido era para producir certidumbre. No debería haber lugar a dudas, porque las palabras del Señor no admiten dudas. Sabéis es un conocimiento que debería producir una convicción en ellos. Y por lo tanto esa convicción producir un cambio en la conducta. Eso es fe. No es una simple expectativa, quizás se cumpla, quizás no se cumpla. Es certeza, es convicción. No se basa en la probabilidad, no se basa en la suerte, sino en la persona gloriosa de Dios, en sus promesas, en su carácter, en su inmutabilidad, en su fidelidad. Es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Dejaría de ser Dios. Es imposible que Dios no pueda lograrlo. Dejaría de ser Dios. Es imposible que Dios no quiera llevarnos. Dejaría de ser Dios. Aquí no está en juego solamente su carácter, sino su corazón. Porque Él espera el momento en encontrarse con nosotros. No es simplemente una cuestión de honor para Dios terminar la obra. Es su deseo más profundo venir a encontrarnos y llevarnos con Él. Está preparando la casa
y cuando llegue el momento vendrá por nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así comenzamos la lectura, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, yo soy. Crean en mí. O dicho de otra manera, créanme a mí. Yo no estoy descansando, no estoy mirando para otro lado, no estoy distraído, estoy preparando un lugar donde ustedes y yo viviremos para siempre. En la casa del Padre es donde estoy preparándoles el lugar. No desesperen, no tengan miedo, yo estoy aquí, en el cielo, y pronto voy a ir a donde están ustedes, a encontrarlos, a buscarlos y a traerlos, para que nunca más volvamos a estar separados. Si tu cuerpo te duele, hermano, por la fiebre o por la enfermedad, usa los remedios que te dan los médicos. Pero si es tu alma la que sufre, que estas palabras que el Señor les regaló a sus discípulos turbados, también traigan paz a tu alma, para que ella descanse, sabiendo que Él está preparando un lugar, una mansión para que vivas para siempre junto a Él. No tarda, no es que se tarda, está esperando el momento, pero pronto se oirá su voz. Lo oiremos, porque somos la niña de sus ojos. Y nuestros nombres, como dice Isaías, están grabados para siempre en la palma de sus manos. Así que, hermanos, que estos pensamientos muy sencillos, basados en este pasaje tan alentador, sirva para traernos una cura infalible para el dolor del corazón. Que el Señor nos bendiga.